Hola, espero que estén muy bien. Este es el quinto episodio de la serie de tipos de potenciales y en esta ocasión vamos a revisar el potencial que tiene mayor relevancia para la comunicación en los seres vivos. Es muy importante esta señal eléctrica que se considera una señal eléctrica activa, el potencial de acción o PA, como es que lo vamos a abreviar. Les recuerdo que las células excitables son las únicas células que pueden generar potenciales de acción porque tienen canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. El potencial de acción que vamos a examinar en este video es mayoritariamente el que se genera en las neuronas. Después vamos a ver que en el músculo cardíaco se generan potenciales de acción que tienen que ver con canales de calcio dependientes de voltaje. Pero de momento, como vamos a hablar únicamente del potencial que se genera en neuronas, revisaremos algo relacionado con los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. Vamos a comenzar con los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos canales son canales que se consideran rápidos y tienen dos compuertas, una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. Y la apertura o cierre de estas compuertas determinan tres estados conformacionales en estos canales: el estado cerrado, el estado abierto y el estado inactivo. Además, hay otra cosa que decir importante con respecto a estos canales. No hay una sola población de canales de sodio dependientes de voltaje, sino que tenemos subpoblaciones de canales con umbrales de activación distintos. Y esto es muy importante para la generación del potencial de acción. Vamos a ver una imagen en la que observamos estas características de los canales. Miren, aquí tenemos el canal de sodio dependiente de voltaje y nos están mostrando que tiene un poro de selectividad. Por este poro únicamente pueden atravesar los iones sodio. Ahora bien, aquí tenemos la compuerta de activación que en este canal en particular está cerrada y esta es la compuerta de inactivación que se le conoce, que tiene el modelo de la bola y la cadena. Ahora, ¿cómo funcionan estos canales y qué se necesita para que pasen de un estado conformacional a otro? Pues empezamos con la membrana en el potencial de membrana en reposo. Como lo sabemos, tenemos cargas negativas en el interior y positivas en el exterior. Y aquí nos muestran el sensor de voltaje del canal. El sensor de voltaje del canal está integrado por una serie de aminoácidos que tienen carga positiva. Y cuando esta parte del canal se desplaza, se abre la compuerta de activación. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos el canal en estado cerrado. Para que pase a estado abierto, tiene que haber una despolarización inicial. Esa despolarización se produce por efecto de un estímulo. Este estímulo produce una despolarización inicial y esta despolarización la vemos aquí. Son estas cargas positivas. Acuérdense que estos estímulos eléctricos despolarizantes equivalen a inyectar cargas positivas. Entonces, estas cargas positivas que van entrando por efecto del estímulo o por efecto que se abrió algún canal, estas cargas positivas desplazan el sensor de voltaje. Y cuando se desplaza esta zona del canal, porque estas cargas positivas del sensor de voltaje son repelidas por las que van entrando, entonces ese cambio hace que se abra la compuerta de activación.
Y cuando se abre la compuerta de activación, el canal pasa del estado cerrado al estado abierto y deja fluir sodio a través de él. El sodio genera al moverse una corriente entrante de sodio. Posteriormente, ¿qué tiene que pasar para que el canal pase del estado abierto al estado inactivo? Vean que cuando pasa al estado inactivo, se activa su compuerta de inactivación. Pues tiene que pasar algo de tiempo, de 0,5 a 1 milisegundos, dependiendo del tipo de canal que sea, porque hay varios tipos de canales de sodio dependientes de voltaje. Y entonces pasa al estado inactivo. Y este estado tiene que ver con una propiedad que tienen los potenciales de acción que se llama periodo refractario. Una vez que el canal está inactivo, se necesita que haya un cambio de voltaje, pero en este caso es una repolarización de la membrana para que la compuerta de inactivación se retire y volvamos al estado inicial. Entonces, estos son los estados del canal de sodio dependiente de voltaje. Y hay que decir algo muy importante. Estos estados tienen que seguir un cierto orden y eso lo vemos en esta imagen. Del estado cerrado se pasa al estado abierto, pero no se puede pasar del estado abierto al estado cerrado. Eso es lo que dice esta flechita. Del estado abierto se pasa al estado inactivo, pero no se puede pasar del estado inactivo al estado abierto. Y del estado inactivo se pasa al estado cerrado. Este es el ciclo por el que pasan estos canales y es muy importante considerarlo. Ahora bien, veamos cuáles son los estados conformacionales de los canales de potasio dependientes de voltaje. Los canales de potasio dependientes de voltaje son canales lentos. A diferencia de los canales de sodio, que son muy rápidos, estos son lentos. Y además tienen dos estados conformacionales, nada más el estado cerrado y el estado abierto. Ahora, ¿cómo se van dando estos estados cuando se genera un potencial de acción? Aquí tenemos el trazo de un potencial de acción. Y recuerden que un potencial de acción es un registro intracelular, porque cuando utilizamos los electrodos de registro se pone uno en el interior de la célula, que es el de medición, y el otro electrodo de registro, que es el de referencia, se pone en el exterior de la célula. Entonces el registro comienza en el potencial de membrana en reposo, que es más o menos menos 70 milivolts. Por efecto del estímulo umbral que demos, ¿qué va a suceder? Que se va a pasar del potencial de membrana en reposo al potencial umbral, que es lo que está marcado aquí en menos 50 milivolts. Y recuerden que en el potencial umbral lo que ocurre es que se abren los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. Pero como los canales de sodio son más rápidos, son los primeros que se abren y generan esta fase que está aquí marcada en amarillo, que se llama fase de despolarización. Y esta fase de despolarización está dada por una corriente entrante de sodio. Pero acuérdense que tenemos diferentes tipos, diferentes subpoblaciones de canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, estos van a generar una respuesta de retroalimentación positiva que se conoce como ciclo de Hodgkin. Y entonces, ¿qué es lo que pasa para que se lleve a cabo el ciclo de Hodgkin? En el potencial umbral se abre un número crítico de canales de sodio dependientes de voltaje.
Se le llama número crítico porque nadie sabe cuántos son con exactitud. Es un número crítico, es un número que debe abrirse para que se genere el ciclo de Hodgkin. Entonces, cuando se abren estos canales van a generar despolarización de la membrana. Bueno, van a generar la despolarización de la membrana porque entra sodio a través de ellos. Generan despolarización de la membrana y eso hace que se abran más canales. Cuando dice aquí que aumento en la conductancia al sodio, eso implica que se abren más canales de sodio dependientes de voltaje. Y eso hace que entre más sodio. Y si entra más sodio, se despolariza más la membrana. Y si se despolariza más la membrana, se abren más canales. Y si se abren más canales, entonces entra más sodio. Y así se va dando esta respuesta de retroalimentación positiva. ¿Hasta cuándo se da esto? Hasta que los canales se empiezan a inactivar y se inactivan así como se fueron activando. Los primeros que se activaron son los primeros que se inactivan. Y además, en este punto, que es el pico de despolarización, se empiezan a abrir por fin los canales de potasio dependientes de voltaje que son lentos. Y se genera esta fase que está marcada de color verde, que es la fase de repolarización. Entonces, esta fase de repolarización está caracterizada por una corriente saliente de potasio. El potasio sale a través de los canales de potasio dependientes de voltaje y repolariza la membrana. Por eso se llama fase de repolarización. ¿Hasta dónde llega esta fase? Hasta aquí, hasta que se regresa al potencial de membrana en reposo. Pero los canales de potasio son lentos para abrirse y lentos para cerrarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se genera una fase conocida como fase de hiperpolarización. Y esta se debe a que los canales de sodio, de potasio dependientes de voltaje siguen abiertos. Eventualmente se cierran y es hasta aquí donde llega el pico de hiperpolarización. Los canales de potasio ya se cerraron, los canales de sodio, mientras la membrana se va repolarizando, también vuelven al estado cerrado y la membrana, por movimiento a través de canales de fuga de los iones, vuelve a su potencial de membrana en reposo. Y acuérdense que también la bomba de sodio-potasio está funcionando todo el tiempo y esa bomba saca 3 iones sodio y mete 2 iones potasio. Entonces volvemos al estado inicial para que se pueda generar otro potencial de acción. Entonces, en resumen, ¿qué es lo importante? Lo importante es que aquí comenzamos en el potencial de membrana en reposo, que es de menos 70 milivolts. Si se da un estímulo umbral, se genera esta despolarización inicial que lleva a la membrana al potencial umbral. Y en ese potencial umbral se abren un número crítico de canales de sodio dependientes de voltaje que generan el ciclo de Hodgkin. Y si se genera el ciclo de Hodgkin, se da la fase de despolarización, que es debida a una corriente de sodio entrante. El sodio entra a la célula y llega hasta este pico de despolarización. Este pico de despolarización tiende al potencial de equilibrio electroquímico del sodio, pero no se alcanza ese valor porque los canales de sodio se inactivan y porque los canales de potasio se abren. Y al abrirse estos canales se genera la fase de repolarización que está aquí marcada de color verde, que es debida a una corriente saliente de potasio. El potasio sale de la célula y repolariza la membrana. Posteriormente viene esta fase de hiperpolarización, también debida a una corriente de potasio saliente, porque los canales de potasio siguen
abiertos. Y cuando se cierran se llega al pico de hiperpolarización. Y este pico de hiperpolarización tiende al valor del potencial de equilibrio electroquímico para el potasio, pero tampoco se alcanza. Y posteriormente, por salida de iones a través de canales de fuga, se regresa al potencial de membrana en reposo y también porque la bomba de sodio-potasio funciona todo el tiempo. Y este es el potencial de acción que se genera en las neuronas, que vean que dura más o menos como 2 milisegundos. Es muy rápido en su generación. Ahora, vamos a ver cómo vimos el potencial de acción en el HH-SIM. En el HH-SIM vimos el potencial de acción de esta forma. ¿Qué fue lo que observamos ahí? Pues cuando dimos el estímulo umbral, que aquí vemos el estímulo pintado como de color verde, verde pasto, se genera la respuesta de la membrana del axón gigante de calamar, que es el potencial de acción. Aquí se ve perfectamente bien como en color azul. Y vean que cuando se genera el potencial de acción, se activan las conductancias a sodio y a potasio. Y vean que la conductancia al sodio es la primera que tenemos aquí, que está de color azul, que es una conductancia de gran valor, pero es una conductancia que dura poco tiempo. Y luego viene la conductancia al potasio, que está de color morado, y es una conductancia de valor más bajo que la de sodio, pero dura más tiempo. Entonces, esto nos indica las conductancias que se están abriendo los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje y que están fluyendo iones sodio y potasio a través de la membrana plasmática. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los potenciales de acción? Bueno, pues los potenciales de acción son cambios de gran amplitud en el potencial de membrana en reposo. Acuérdense que las señales eléctricas siempre son cambios de voltaje y esos cambios de voltaje se llaman amplitud. Entonces, la amplitud del potencial de acción puede ser aproximadamente de 100 milivoltios en las neuronas. Son cambios de voltaje muy grandes. Son transitorios porque no duran toda la vida. Son reversibles porque la membrana regresa a su potencial de membrana en reposo y son muy rápidos. Ya vimos que en las neuronas pueden durar aproximadamente 2 milisegundos y hay neuronas que todavía los generan más rápido y podrían incluso durar 1,5 o 1 milisegundos. Se producen en respuesta a estímulos adecuados. ¿Cuáles pueden ser estos estímulos adecuados? Si estamos experimentando, son umbrales, supraumbrales, o podemos generarlos con dos estímulos subumbrales con tiempo interestímulo adecuado, como lo vimos en el programa HH-SIM. La mayor parte de las veces, de manera fisiológica, se generan por suma de potenciales electrotónicos que llegan al potencial umbral. Así es como se generan de manera fisiológica. ¿Qué más? Se generan por la apertura de canales iónicos dependientes de voltaje, únicamente en células excitables. En las neuronas se generan en una región llamada cono axónico, que ya examinamos en el capítulo anterior de esta serie, donde está el cono axónico. Tienen un umbral. Y ese umbral hace que sean respuestas que se conocen como todo o nada. Si se llega a su umbral, se generan. Si no se llega a su umbral, no se generan. Por eso se llaman respuestas todo o nada. Se llega o se rebasa al potencial umbral, se generan. No se llega al potencial umbral, no se generan. Además, tienen una propiedad que se llama periodo refractario. El periodo refractario se divide en periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Y este periodo refractario lo que nos indica es que los potenciales de acción no pueden sumarse.
¿Qué quiere decir que no puedan sumarse? Que no se pueden sumar sus amplitudes. Y siempre son despolarizantes. ¿Por qué siempre son despolarizantes? Porque la primera fase que tienen es una fase de despolarización. Se conducen o se propagan de manera unidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que un potencial de acción no se puede regresar por donde acaba de pasar. Y eso es debido al periodo refractario, que ahorita vamos a revisar con más calma. Además, se propagan sin decremento en su amplitud. Los potenciales de acción no son como los potenciales electrotónicos, que disminuyen su amplitud con el tiempo y con la distancia. Los potenciales de acción conservan su amplitud, tienen una amplitud relativamente constante. Además, se propagan de manera regenerativa. Eso de manera regenerativa quiere decir que se van generando en cada segmento del axón o en cada nodo de Rambier si son axones mielinizados. Y además se pueden propagar a muy largas distancias. Ahora vamos a examinar algunas de las características de los potenciales de acción. Por ejemplo, aquí tenemos la característica de todo o nada y que tiene amplitud estable. ¿Por qué son todo o nada? Ya lo habíamos dicho, porque si se llega al potencial umbral con el estímulo que damos, si el estímulo que aplicamos ocasiona una despolarización que llega al potencial umbral, se producen y si no se llega a este, no se producen. Pero vean que la amplitud es estable, no es proporcional a la magnitud del estímulo, porque aquí estamos dando un estímulo umbral, este sería supraumbral y este más supraumbral todavía, y tenemos la misma amplitud en los tres potenciales de acción que se generan. Entonces, esta característica del umbral está relacionada con que sean respuestas todo o nada. Si se llega al umbral, la membrana responde con todo lo que tiene para generar el potencial de acción. El periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es un tiempo, un periodo de tiempo, tiene un inicio, tiene un fin en el que la neurona es menos excitable, que no responde como siempre lo hace. Es como si fuera una especie de periodo de descanso que se tiene que tomar la neurona para poder generar otro potencial de acción, después de que ya generó uno. Entonces, el periodo refractario se divide en dos: el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto lo ejemplificamos aquí con este color sombreado, que es el color rojo. ¿Y eso qué quiere decir? Miren, aquí se generó un estímulo. Bueno, lo voy a poner de otro color para que se note. Aquí hubo un estímulo que generó esta despolarización inicial y llevó al potencial umbral y entonces se genera el potencial de acción. Pero si diéramos estímulos, otros estímulos como este aquí, en este tiempo en el que se está sucediendo este potencial de acción, no podríamos lograr que la membrana nos respondiera con otro potencial de acción, porque está en periodo refractario. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque demos un estímulo muy grandote en intensidad, no nos respondería la membrana con otro potencial de acción. No puede. Está ocupada generando el primero y además, acuérdense, ¿cómo están los canales de sodio en este periodo? Mientras están en la fase de despolarización, están abiertos. No se pueden abrir más de lo que ya están. Y además, acá apenas están saliendo de la inactivación. Entonces se dice que el periodo refractario absoluto se debe a la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje.
porque para que se genere un potencial de acción, los canales de sodio tienen que estar en estado cerrado. Ahora vean lo que nos marca aquí el esquema como el periodo refractario relativo. Durante el periodo refractario relativo sí se puede generar otro potencial de acción si damos un estímulo, pero se va a generar con una amplitud más pequeña que el primero y además tenemos que dar estímulos mayores al primero que dimos. Tenemos que dar estímulos supraumbrales. Y entonces, ¿a qué se debe el periodo refractario relativo? El periodo refractario relativo se debe a que durante este tiempo, durante la mayor parte de este tiempo, la membrana, vean que está hiperpolarizada. Entonces, fíjense bien, si para pasar del potencial de membrana en reposo al potencial umbral tuvimos que dar un estímulo de este tamaño, no podríamos con el mismo estímulo pasar de la membrana hiperpolarizada hasta el potencial umbral. Por eso se requiere que el estímulo sea mayor para que sí logre llevar la membrana de donde está hiperpolarizada hasta el potencial umbral. Entonces, el periodo refractario relativo se debe a que la membrana está hiperpolarizada y tenemos que dar estímulos mayores para que se puedan producir potenciales de acción. Ahora bien, ¿para qué sirve el periodo refractario? El periodo refractario tiene muchas utilidades. Una de las utilidades que tiene o consecuencias es que los potenciales de acción no se sumen. Aquí, en este potencial de acción, no podríamos poner otro encima porque no se pueden sumar las amplitudes. ¿Y por qué no se pueden sumar? Porque mientras se está generando uno, no se puede generar otro. No son como los potenciales electrotónicos. Entonces, los potenciales de acción no se pueden sumar, ni espacial ni temporalmente. ¿Y eso qué hace? Eso hace que las señales activas o los potenciales de acción sean señales digitales, a diferencia de los potenciales electrotónicos que son señales analógicas. Estas son señales digitales y eso implica que están o no están, como en un código de 0 y 1. Entonces, ¿cómo se codifica la información en los potenciales de acción? Por su frecuencia de generación, por su frecuencia, no por su amplitud, porque su amplitud es relativamente constante, es por su frecuencia. Por ejemplo, si una neurona está transmitiendo una señal de dolor y no se genera 3 potenciales de acción en un segundo, eso querría decir que no es tanto dolor, pero si genera, no sé, 50 potenciales de acción en un segundo, eso indicaría que ya es más dolor. ¿Qué otra utilidad tienen los periodos refractarios? Aparte de que no se sumen los potenciales de acción, pues determinan la frecuencia máxima de disparo de una neurona. Por ejemplo, si una neurona tiene un periodo refractario total vamos a decir que de 5 milisegundos, entonces, para determinar la frecuencia máxima de disparo, o sea, el número máximo de potenciales de acción que puede generar, que serían los disparos, pues uno divide 1000 milisegundos entre 5, que es el periodo refractario. 1000 milisegundos, pues es un segundo. Entonces, si dividimos 1000 entre 5, pues son 200. Podría generar 200 potenciales de acción máximo en un segundo. Y otra cosa que determina el periodo refractario es que los potenciales de acción se conduzcan de manera unidireccional. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el potencial de acción no puede pasar por donde acaba de pasar. ¿Y por qué no? Porque por donde acaba de pasar está en periodo refractario.
Entonces vamos a pensar que el potencial de acción se originó aquí y se está propagando hacia acá. No hay manera alguna de que se regrese por donde acaba de pasar, porque por donde acaba de pasar ya no hay potencial de acción, pero bueno, por donde acaba de pasar está en periodo refractario. Por eso solamente hay un camino y eso se llama conducción ortodrómica de los potenciales de acción. Hay una dirección fisiológica y correcta para los potenciales de acción. Y eso se llama conducción unidireccional y se debe al periodo refractario dado por la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Ahora, los potenciales de acción se propagan, no se quedan estacionados en donde se generan por primera vez, se van propagando y tienen dos formas de conducción o de propagación. La conducción continua, que es en axones amielínicos, y la conducción saltatoria o saltadora en axones mielinizados. ¿Y cómo son estas conducciones? Pues de la siguiente manera. En una diapositiva anterior dice que los potenciales de acción se regeneran. Entonces, miren, en la conducción continua, digamos que aquí arriba en la letra A tenemos la conducción continua. Y aquí se va despolarizando segmentos de la membrana, va de segmento en segmento, es como si fuera de pasito en pasito, generándose el potencial de acción. Y entonces, digamos que, vean que aquí lo que muestra esta imagen es que aquí se estaría generando en esta parte el potencial de acción. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque aquí la membrana está despolarizada. ¿Y cómo sabemos que está despolarizada? Porque tiene cargas positivas en el interior. Entonces, por aquí se está generando el potencial de acción. Y las cargas que están despolarizando, que están generando el potencial de acción en este segmento que está marcado de color rosa, llegarían hasta acá y eso llegaría al potencial umbral de esta zona y también aquí se generaría el potencial de acción. Y luego las cargas que generen el potencial de acción en esta zona llegarían hasta esta parte, llegarían al potencial umbral y así se va generando, pero como pasito a pasito. Ahora, en la conducción saltadora, ¿qué es lo que pasa? Pasa que la vaina de mielina, acuérdense que por donde está la vaina de mielina no hay canales iónicos. Entonces, las cargas, vamos a pensar que en este segmento, en este nodo de Rambier se generó un potencial de acción. Las cargas se van rapidísimo por los internodos, llegan aquí y aquí se genera potencial de acción. Y estas cargas se van, y como no se pueden salir, no hay fugas, se van rapidísimo otra vez por el internodo y llegan al nodo y aquí vuelven a generar potencial de acción. Eso es lo que se llama la propiedad regenerativa del potencial de acción. Por eso no decae su amplitud, porque se va generando en cada segmento, en un axón no mielinizado o en cada nodo de Rambier en un axón mielinizado. Y aquí el potencial de acción en las fibras no mielinizadas se conduce paso a paso, es como si fuera dando de pasito en pasito su velocidad. Pero en las fibras mielinizadas es como si fuera pegando brincos. Pegando brincos, pegando brincos. Las cargas no es que se vayan por fuera, pero es que se le llama saltadora porque de pronto parece que el potencial de acción fuera saltando de nodo a nodo. Por esa razón, la velocidad de conducción es mucho más rápida en las fibras mielinizadas que en las fibras no mielinizadas. Miren, vamos a ver este gráfico.
Aquí tenemos el diámetro de la fibra en micrámetros. Y aquí tenemos la velocidad de conducción en metros sobre segundo. Y aquí nos están comparando la conducción continua, que es paso a paso. Y vean, por ejemplo, vamos a considerar fibras del mismo diámetro, porque acuérdense que el diámetro también está relacionado con la velocidad de conducción. A mayor diámetro, mayor velocidad de conducción, porque hay menos resistencia interna al flujo de carga. Entonces, vamos a considerar axones que tengan dos. Aquí tenemos este, que tengan 2 micras. Y vean, bueno, aquí tendríamos que hacer esto, prolongar. Estos de 2 micras, si van por conducción continua, mismo diámetro, para que no haya diferencia en diámetro, tendrían menos de 4 metros por segundo de velocidad de conducción. Pero si van por conducción saltatoria, o sea que tienen vainas de mielina, pues se iría más o menos al doble. Entonces, las vainas de mielina aceleran mucho la propagación de los, bueno, aumentan mucho la velocidad de propagación de los potenciales de acción. Ahora, tenemos sustancias que pueden afectar la generación de los potenciales de acción y eso lo examinamos en la práctica de simulación de potencial de acción. ¿Cuáles sustancias? Pues hay unas sustancias que son producidas por organismos vivos, como la tetrodotoxina y la saxitoxina, y estas toxinas se unen, tetrodotoxina o TTX y saxitoxina o STX, y se unen al canal de sodio dependiente de voltaje y lo bloquean, por lo cual pueden impedir la generación de potenciales de acción. La tetrodotoxina la produce este pececito que se llama pez globo y la saxitoxina la producen unos organismos que se llaman dinoflagelados que están en la marea roja. Entonces, estas son neurotoxinas y son secretadas por animales, bloquean el canal y disminuyen la conductancia para este ion. También en la práctica examinamos la pronasa, que es una enzima bacteriana que degrada la compuerta de inactivación y eso lo que hace es aumentar la conductancia al sodio, pero cualquier cosa que afecte a los canales de sodio dependientes de voltaje va a alterar la generación de los potenciales de acción. No nada más hay toxinas que afectan a los canales de sodio, también hay sustancias que afectan a los canales de potasio dependientes de voltaje. Miren, existe, por ejemplo, la caribdotoxina, que la producen escorpiones, la dendrotoxina, que producen avispas, la apamina de las abejas, y el que utilizamos en el laboratorio, que es el tetraetilamonio. El tetraetilamonio es un catión de amonio cuaternario, y este se une a la cara citosólica del canal y lo bloquea porque no es capaz de atravesarlo. Y lo que hace es que, aquí está mal, disminuye la conductancia al potasio. Y aquí lo que vemos, este también es otra sustancia que bloquea canales de potasio dependientes de voltaje, que se llama 4-aminopiridina, y aquí está la estructura del tetraetilamonio para que vean que es un catión de amonio cuaternario. Y bueno, ¿para qué sirve ya finalmente estudiar los potenciales de acción? Pues los potenciales de acción son las señales eléctricas que permiten la comunicación rápida y eficiente entre células excitables. Se propagan muy rápidamente a través de los axones, incluso a largas distancias. Por ejemplo, los axones de las alfa-motoneuronas que están en nuestra médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Esos axones comunican con los músculos esqueléticos y podemos tener el cuerpo de una neurona, de una alfa motoneurona, en la médula espinal, por nuestra región lumbar, y su axón llega hasta el dedo gordo de nuestro pie y por ahí van viajando, propagándose, conduciéndose potenciales de acción sin decremento a largas distancias. Son esenciales para la transmisión sináptica porque si las neuronas generan potenciales de acción, activan la liberación de neurotransmisores en sus terminales axónicas.
son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso, del músculo cardíaco, del músculo esquelético, de algunos músculos lisos. Son señales eléctricas muy importantes porque el sistema nervioso procesa información sensorial, controla movimientos, regula funciones internas debido a la generación y propagación de potenciales de acción. Si queremos hablar, generamos potenciales de acción. Si queremos movernos, generamos potenciales de acción. Si estamos pensando, generamos potenciales de acción. Si algo nos duele, generamos potenciales de acción. Son señales que se generan todo el tiempo en nuestro cuerpo. Y esto es todo de momento por los potenciales de acción. El último capítulo de esta serie es un potencial que no es un registro intracelular y que no es un registro del potencial de membrana, que se llama potencial de acción compuesto. Es un registro poblacional de la actividad eléctrica de un nervio, pero eso será en el último capítulo de esta serie. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.